duda, el final del siglo XX y lo que es este siglo, el siglo XXI, será marcado en la historia universal como la etapa donde la tecnología aplicada a la comunicación, a la información, pero sobre todo a resolver los problemas de la humanidad, estas tecnologías que a veces englobamos simplistamente en lo que es la Internet o en lo que son las aplicaciones, los teléfonos inteligentes o celulares, pero que en realidad pues, han venido agarrando una gran gama de aplicaciones y que, insisto, son parte de cómo resolvemos de una manera más eficiente los problemas de la humanidad. Y bueno, este avance tecnológico ha tenido muchas caras en el mundo. Mucha gente hace referencias pues, a lo que han hecho personajes como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg y otros. Pero bueno, creo que dentro de este gran mundo de la tecnología hay una gama importante de personajes y de personas que están haciendo estos cambios. Y bueno, también en lo local, en lo que corresponde a Jalisco, tenemos también gente que está haciendo su papel y su trabajo en este uso de la tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar la vida entre nosotros. Por eso me da mucho gusto tener aquí conmigo a Cristian Domínguez González, Domínguez González, que bueno, pues eres parte de esta generación que se metió, Cristian, a tratar de hacer cosas, que has hecho cosas y que te permite ver esto en primera fila, pero también aportar y ver el panorama mucho más amplio que el nuestro, y por eso me gustaría que en la próxima hora nos ayudes a entender estos procesos. Y bien, gracias por estar aquí gracias conmigo. Por la invitación. Bueno, tú tienes una empresa que se llama Maniac, sí, Experiential, pero bueno, fundaste aquí una empresa en Guadalajara, ya pasaste las fronteras, sí, tienes una empresa también de tecnología en Estados Unidos, en Los Ángeles y San Francisco. Pero antes de que entremos a esto, a cómo fundaste esta empresa y cómo te aventaste no solo a crear la empresa, sino a partirte a pelearte allá con los grandotes en Estados Unidos, que me platicaras primero cómo Cristian Domínguez se le ocurre meterse a este mundo y cómo era el mundo de la tecnología cuando tú tenías que decidir qué estudiar. Pues es muy chistoso porque el tema tecnológico a mí, la verdad es que suena como a cliché. Yo empecé con una computadora que mi papá me regaló cuando entré a la preparatoria. Y le empecé a meter mucho. Te la regaló para hacer las tareas, sí, ¿no? Sí. La verdad es que para que se compraran las computadoras para hacer tareas, ¿no? Exacto, ¿no? Y me acuerdo que mucha gente decía, o sobre todo tíos o cosas así, pues es que está muy joven para tener una computadora, una laptop, porque era una laptop, ¿no? Era de las primeras laptops. Y recuerdo perfectamente, una Compaq, ¿no? Ajá. Y recuerdo perfectamente ese momento y donde le estaba metiendo mucho el tema de ya había internet y a investigar y a leer y a ver otras cosas. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estaba yo en la prepa, ha de haber sido en el 2000, en el 2000 más o menos. Sí. Y fue un momento que marcó para mí, que me di cuenta que había un panorama mucho más allá, ¿no? O sea, como me abrió los ojos por completo. Entonces, al meterme a eso, pues cada vez me interesé más. Yo no terminé mi carrera. Que te iba a decir, cuando ves la computadora no como un producto final, sino como un instrumento, como una herramienta para hacer más cosas. Que la mayor parte de los usuarios de la computadora lo vemos como un producto final. Sí. Ustedes lo ven como una herramienta que permite hacer más cosas. Exactamente. Estudiaste en el TEC. Estudié en el TEC de Monterrey, la preparatoria, y luego de ahí, con el tema de toda la tecnología, quise empezar a estudiar ingeniería electrónica. Estudié hasta el 7º semestre ingeniería electrónica y dejé mis estudios. Fuiste de los que se bajaron del barco. Así es. Y no, digo, por otras circunstancias, no porque no me gustara, sino porque pues tuve otras circunstancias y dejé la carrera y seguí con otros temas, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿cómo, digamos, qué te despertaba? Porque a mí siempre me llama la atención, ¿qué te despierta el interés por algo? O sea, la emoción de la computadora, los juegos, el ver
algún personaje, algo que te inspiraba? O sea, ¿qué es lo que te mueve a meterte a este mundo? Fíjate que yo personalmente digo, no hay muchos personajes que me pero, inspiren. porque no, aunque estamos hablando de ese 16 años que ya existía, como tú dijiste, la internet y muchas cosas, pero digamos, no era tan grande todavía el flujo de la emoción por las tecnologías. No, y yo creo que es algo más natural, ¿no? O sea, a mí personalmente no hay como un personaje que yo haya dicho, me inspiró a esta persona. Pero sí era una emoción al ver cómo el funcionamiento de las computadoras y las comunicaciones y el crecimiento masivo y rápido de este tipo de negocios, ¿no? Y cómo fungían para herramientas para nosotros como personas y para ser mucho más efectivos. Entonces, eso a mí me sorprendía mucho. Sí. Entonces, eso me hacía meterme más y me asombraba cada vez que salían cosas nuevas, no nada más en el tema de las computadoras, sino en otro tipo de gadgets. Tuve un celular Nokia, me acuerdo, creo que antes o un poquito después de esa computadora fue antes. Un Nokia 3650, nunca se me va a olvidar. Y le metí mano y le instalé todo lo que pude y lo desmadré. Sí. ¿No? Que el jueguito y que la trampita. Y así es, lo descompuse por completo. Sí. Tuve que mandarlo a Estados Unidos porque ni siquiera lo vendían. O sea, era un rollo, ¿no? Pero el tema de qué podemos hacer nosotros con estas herramientas para los demás, a mí me sorprendía mucho. Sí. ¿No? Y cómo lo aplicabas a la vida diaria y al ser humano. Porque tecnología, pues, la NASA tiene tecnología y mucha gente tiene tecnología, ¿no? Lo interesante para mí era cómo puedes aplicar esto al ser humano y a tu día a día y volverlo más efectivo. Y eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Sí, porque la generación, por ejemplo, la mía, que cuando crecimos las computadoras todavía no existían disponibles para todos, que nos tocó los primeros armastrotes, esos grandotes, y luego los sistemas operativos aquellos dificilísimos, de la pantalla negra con las letritas verdes que te dan unos manuales de este tamaño para medio entenderle. Para entender no cómo funcionaba, para entender a usarla. Claro. Pues para nosotros era la maravilla el procesador de palabras, una hoja de cálculo, ¿no? Que bueno, sin duda revolucionaron la vida en aquella época, pero cuando te vas a este tipo de soluciones, pues al día de hoy se ven hasta, sin chiste, se ven hasta, hay una hoja de cálculo, hay un procesador de palabras, ¿no? Claro. Pero sí te daban, obviamente, una idea del potencial que tenía esto, ¿no? Sí, y me acuerdo cuando era chiquito. ¿Fuiste un videojugador? No, fíjate que no tanto. ¿No pasaste por esa etapa? No pasé por esa etapa. Más bien, yo creo que siempre he sido como un puente entre los que saben mucho de tecnología y los seres humanos, ¿no? Sí. Que no saben mucho de tecnología. Sí, que más como una parte comercial, ¿no? O sea, sí, que además yo creo que es un factor, y ahorita vamos a platicar de eso, porque yo sí creo que a veces los dos extremos a veces no son tan prácticos. Exactamente. O se pasan de prácticos o no lo son tanto, ¿no? Así es. ¿Qué veías tú o qué sentías tú que podía pasar con aquella, ya hoy vieja Compaq, pero en aquel tiempo con la Compaq que tenías? ¿Qué veías tú que podía pasar con esa computadora? Pues lo primero, incluso traía una cámara web, etcétera. Esas cosas eran como súper impresionantes. Poder ver a alguien que estaba en otro lugar. Poder ver que estaba alguien en otro lugar, el tema de la comunicación, porque ya estaba el internet, el acceso a la información de cualquier tipo, en cualquier lugar, procesamiento de imágenes, las imágenes como tal, la música y las películas, y entonces todo el tema multimedia me llamaba mucho la atención, ¿no? Sí. Entonces, para mí era como muy, muy impresionante esa parte. Y el hecho de pues es un arma, ¿no? Es que es un instrumento. Es un instrumento, claro. Sí. Entonces, pues te sientes un poquito, no quiero decir más poderoso, pero te sientes como muy apoyado. Es que de alguna manera sí es, sí nos han dado un poder que no teníamos. Claro. ¿No? Sin duda, yo comparto tu idea, sí te sientes poderoso. O sea, claro. sí, yo creo que mucha de la gente, aunque ahora los políticos y muchas marcas se quejan, pero el hecho de tener el poder de comunicarte con cientos, miles o millones de personas, pues es un poder que democratizó la comunicación y democratizó esa capacidad de influir en los demás. Claro. Que al día de hoy todavía hay mucha gente y muchas empresas e instituciones que no entienden eso, ¿no? De acuerdo, sí. ¿Cuál sería,
Si recuerdas, ¿cuál sería como tu primera idea de hacer algo con esto? O sea, digamos, de algo que no existía. Sí, me acuerdo perfectamente y fue como un intento de una primera empresa con un tema tecnológico. Sí. Cuando tendría como unos 17 años, más o menos, 16, 17 años, quería poner publicidad para los lugares en internet, Ah, ya. ¿no? Entonces fui con alguien que sabía programar y entonces desarrollamos una página web para subir diferentes lugares que podía visitar, ¿no? Porque pues Guadalajara Como una siempre guía. ha sido como una guía, pero mucho más interactiva y mucho más, o sea, no era una guía como la prensa escrita que escribe toda una reseña, ¿no? Era algo rápido, imágenes, todo debía estar como en una retícula muy específica. Y era una breve reseña, no era algo grande. Sí, no era un artículo de revista o de periódico, ¿no? Así es. Y entonces lo que hacía era era un cuadrito y entonces llenaba de cuadros por completo un cubo que giraba y a cada restaurante, bar, lugar a visitar le cobraba una cantidad al mes, ¿no? Que era mínima, era muy poco, eran como 200, 300 pesos, pero eran como 160, ¿no? Anunciantes. Y la página únicamente se dedicaba a eso. Digo, si ahorita todavía hay gente que se la piensa, pues ya imagino hace 16 años. Y eso como para qué. Cristian, tengo que hacer un primer corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos, y ahorita nos diste una primera pincelada de que pensabas en negocio desde que viste esta herramienta en la mano. ¿Cómo se te ocurre echar a andar una empresa que tiene que ver con esto? ¿Te parece? Sí, claro. Continúo aquí con Cristian Domínguez, joven empresario de la tecnología, que bueno, tienes 31 años, pero a los 30 años ya tenías empresa en Guadalajara y empresa en Los Ángeles y San Francisco, que bueno, no es mucho decir. Y ahora es de lo que quiero que nos platiques. Dejas la universidad, te pones a pensar qué hacer con la tecnología que nos proporcionaban las computadoras, pero ¿qué pasa luego? ¿Cómo pasa ya nos platicabas este primer intento de negocio con la tecnología? ¿Fue negocio? Sí y no. ¿Sí? Al principio empezó a dejar un poco y ya después se estancó. Claro. ¿Cómo es el inicio después de esta experiencia de decir, pues quiero poner una empresa, quiero poner un negocio? ¿Hay antecedentes familiares de este tipo de emprendimientos? No. Mi papá estuvo en la industria farmacéutica durante 35 años. Después puso su negocio y él siempre me inculcó, la verdad, que pusiera mi propio negocio. Sí, que emprendieras, no que fueras empleado. Así es, pero no hay como antecedentes de que haya empresarios en mi familia, del tío, ¿no? que ya tenía claro, exactamente. Nada. Ni del tío, ni de nada de eso. Entonces, eso sí me dio como un camino muy claro. Él siempre me insistió en que debería de poner lo mío, ¿no? Y hubo una época en la que salí de la prepa y estuve muy pegado con él, como tratando de iniciar su negocio. Y eso me sirvió mucho y fue una guía muy fuerte para mí. Y eso me dejó claro que con nuestro tiempo podemos hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y siempre cuando la gente te dice, no, es que tienes que salir de la escuela, buscar un trabajo, trabajar 8 horas. Envejecer trabajando. Entonces, él de cierta manera me enseñó a temprana edad o a esa edad que había otra forma de hacer las cosas y que nuestro tiempo era, pues, podíamos hacer una cita y vender un producto y entonces, y que eso era escalable. Ser dueño de tu tiempo. Claro, y que eso era escalable. Entonces, eso me marcó mucho y después dije, bueno, pues, ¿por qué no lo hago para mí? ¿No? ¿Trabajaste antes para alguien? Sí, trabajé una sola vez. Ajá. Formal, ¿no? Independientemente de los trabajos que conseguías de chavo. Sí, pero de cobrar quincena y... Sí, trabajé para un amigo mío que me dio trabajo. Me tendió por ahí la mano. Pero no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. No me gustó. Muy, muy honestamente, me senté con él y dije, ¿sabes qué? No me gusta lo que estoy diciendo, cabrón. Sí. Entonces, si no me gusta, pues no está bien. O sea, ni para ti ni para mí. Entonces, agradezco mucho que me hayas extendido la mano, pero pues no quiero hacer esto. Sí. Y me acuerdo que me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no sé. Sí.
pero no me siento bien y creo que no estoy haciendo lo que me gusta. Entonces salí con esa primicia de no estoy haciendo lo que me gusta, necesito hacer algo que realmente me guste. Y ya traía todo el tema como de tecnología en la cabeza. Y veía, la compañía empezó con cosas como de comunicación y marketing de tecnología. Porque había las agencias de publicidad, las campañas publicitarias eran espectaculares, volantes, cosas aburridas, ¿no? No, y cuando el mercado estaba dentro del mundo de la tecnología, pues andaban buscando a los mercados fuera de ese ambiente, pues como que le estaban jugando a la piñata, pero desde muy lejos, ¿no? Sí, no, y era muy invasivo. Entonces yo dije, bueno, yo creo que con lo poco que sé y con gente que sabe mucho más del tema de tecnología, es decir, programadores, etcétera, podemos hacer cosas más interactivas, más interesantes, a la que la gente vaya, no se obligue a ver por lo que sea, ¿no? Sí, que ese es el chiste de estas tecnologías, que la gente se acerca a ellas, no que te llegan como un anuncio de periódico, como un parabús o como un espectacular, ¿no? Así es, entonces renuncié. Me acuerdo que le dije a mi esposa que también renunciara a su trabajo. Ándale. Porque ya vivíamos juntos, ya estaba ahí con Laura se llama mi esposa. Y fue algo como muy abrupto, ¿no? Dije, o sea, de un día para otro dije, no quiero esto, renuncié. Y luego llegué con ella, le dije que renunciara. Y me dijo, estás loco, acabas de renunciar a tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues no sé, pero sé que más o menos qué es lo que quiero que hagamos. Y si ese tiempo que estamos yendo a trabajar para alguien más lo invertimos para nosotros mismos, seguramente no nos puede ir mal. Y renunció. No sé, la verdad es que no me preguntes cómo. No, yo ni hay que preguntarle ahorita. Y renunció a su trabajo. ¿Y qué se pusieron a hacer entonces? Entonces, yo ahí armé una presentación, ya tenía más o menos claro cómo quería enfocar la tecnología al tema del marketing, que estábamos como en un nicho en medio entre los mercadólogos y los tecnólogos, ¿no? Y nadie había explorado ese nicho. Y ahí apenas estaba como iniciando el boom de las redes sociales, entonces... Que ese es un punto importante, el que tú dices, el vincular dos mundos que no se tocaban. Exactamente. Y que necesitaban la bisagra que los uniera, porque los mercadólogos seguían, como tú decías ahorita, usando los viejos vínculos o los viejos vehículos de la comunicación, los espectaculares, los spots en radio y televisión, porque no conocían a este mundo, pero este mundo tampoco tocaba al otro porque estaban muy clavados en su rollo de la programación, ¿no? Exactamente. Entonces, y hacía falta esa bisagra. Así es, estábamos en ese nicho, estábamos en medio y empecé a hacer llamadas. O sea, lo que yo sabía y que me había enseñado mi papá cuando era vender y pues levanté el teléfono y llamadas en frío, ¿no? Y prácticamente agarré la sección amarilla y vi que había negocios. Fíjate que esa es una parte, perdón que te interrumpa, pero esa es una parte que yo sí quisiera destacar, primero por dos cosas. La primera, porque a veces yo digo que los negocios muy pensados y muy planeados y muy estructurados no se concretan, ¿no? O sea, eso de haga su plan de negocios y su corrida financiera, pues quién sabe a quién le haya funcionado, pero yo hasta ahorita no conozco negocios exitosos que hayan funcionado. Y el decir, va y va, ¿no? Ajá. Y la otra es esta parte, porque hay mucha gente que luego tiene la justificación de, es que mis amigos no me compraron, mis amigos no me contrataron, a la gente que conocía me cerró la puerta, porque siempre equivocadamente uno piensa que los negocios los tiene que hacer con los conocidos, y tú tienes un ejemplo muy claro. A ver, a quien no conozco, pues la cosa es vender, ¿verdad? Claro. Sí, era trabajar, ¿no? ¿Sí? O sea, en ese momento y era muy chistoso porque empezamos en un cuartito de servicio de una casa que rentábamos, mi esposa y yo, y pues con mesas del Sams, ¿no? De plástico una mesa ahí atravesada y otra, era un cuartito de 2x2. Que era la gerencia, la dirección de ventas y dividías la mesa en tres partes, ¿no? La gerencia de ventas, ¿no? La dirección general y... y eso es mucho, ¿no? Y era muy chistoso porque le decía a Laura, pues tú habla y di que eres mi asistente, ¿no? Que nomás empezaron ustedes dos. Sí, dos, ahí, y entonces habla y di que eres mi asistente, entonces... Déjenme pasarle a Cristian Domínguez, ¿no? Se cuenta Cristian Domínguez, lo paso a su extensión. Casi hacía así la musiquita, ¿no? Así con exactamente, sí, y te la paso. Y entonces ahí era como venderles la idea como de esta parte innovadora, de estas dos materias que no se tocaban, ¿no? Y que nadie había explorado teóricamente. Sí. Y así estuvimos un mes, estuve a punto de quedarme sin dinero. Bueno, prácticamente me quedé sin dinero. Hasta que pude cerrar mi primer trato, ¿no? Pero en esa comida donde cerré ese trato, me quedé sin dinero. Entonces era un momento decisivo donde o él me decía que sí,
o me decía que o no. agarro el contrato o como mañana. Exactamente, sí. Sí, Me claro. acuerdo prácticamente que ese día Sí. no comí, porque era como en un restaurante pues relativamente caro. Sí, saca unos pretextos bien chafas. Ajá, ¿no? sí, Que oye. ando medio mal del estómago. Exactamente. Desayuné muy tarde. Sí, ¿no? sí, porque no traía dinero, traía para pagar la cuenta de ellos, ¿no? Porque es como regularmente se acostumbraba, Sí, ¿no? Oye, pues yo pago, cabrón, yo El te que quiere invito. el que quiere vender paga. Así es. Entonces, cuando pago la cuenta, me acuerdo que eran, no sé, 1,500 pesos lo que todo lo que me quedaba, ¿no? Yo creo que Laura ni sabía. Y yo por dentro estaba así como, híjole, cabrón, ya renuncié yo, ya Y es todo lo que me queda. nos queda. Sí, pero cuando cierras ese primer contrato, pues sales casi queriendo brincar. De la ¿no? cuenta fueron 1,300 pesos y todavía no me decía que sí. Y yo no me podía concentrar, ni siquiera en lo que le estaba presentando. No, hasta que se paró y me dijo, no, pues adelante, cerramos. Y yo, contento, el resto del dinero se lo di al ballet parking. Dije, toma, no pues quiero volver a saber nada de esto, cabrón. ¿No? Y ahí empezó, fue mi primer negociación, mi primer cliente cerrado. Y empezó a crecer. Eso fue en mayo del 2010. ¿Qué hicieron específicamente con ese cliente? Empezamos una página web y como el tema de estrategia de redes sociales que apenas se estaban arrancando. Así es. Y así empezó. Empezó en el 2010, mayo del 2010, nunca se me va a olvidar. Y después, en enero del 2011, tuve mi primer empleado. Y así subsecuentemente pues han ido creciendo y ya posteriormente me asocié con mis hermanos y después, fui ahí a la oficina que tenía mi papá y ahí como que me dio un cuartito y después empezó ese cuartito y se hizo otro cuartito y luego se hizo la sala de juntas y empezamos a crecer y ahí se empezaron a dar más cosas, ¿no? Sí, hasta pues, ¿cuánta gente a trabajar contigo? Al día de hoy somos alrededor de 40 personas distribuidas en diferentes lugares. Entre Guadalajara, que es donde tenemos la mayor parte de fuerza laboral, donde hacemos como pues, toda la producción, toda la parte de programación, hardware, lo que sea. México, Distrito Federal y en Estados Unidos, ¿no? Lo que es San Francisco y Los Ángeles. Bueno, voy a hacer un segundo corte, Cristian. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos qué ha pasado en estos años para quienes han trabajado. Bueno, si uno revisa la página web de ustedes, es ¿cómo es? Es maniac.com.mx. Maniac con K. Con K.com.mx. Y ya se mete uno a la página de clientes, pues ya hay una larga lista de marcas importantes que ahorita me gustaría que platicaras algo de lo que han hecho con todo esto y cómo te avientas un segundo tiro de irte a meter a Estados Unidos. Sí, claro, ¿Te parece? por supuesto, sí. Bueno. Continúo aquí con Cristian Domínguez, el fundador de Maniac, esta empresa de aplicación de tecnología, creo que es más adecuado, ¿no? Así aplicación de tecnología. Oye, pues nos platicaste ya este arranque difícil de Maniac con Laura, tu esposa, y cómo, pues prácticamente que fue un año después tuviste un primer empleado, ¿no? Sí, casi 6 meses. 6 meses después, sí. Empezamos en mayo y en enero del 2011 tuvimos nuestro primer empleado. El primer empleado, que bueno, ya cuando uno tiene el primer empleado, uno ya se siente empresario. Sí, claro. ¿No? Ya. Sí. Y bueno, de cómo fuiste tomando tus primeros contratos. Pero bueno, de ahí para acá pues ya corrió algo de agua y yo decía que cuando uno entra a tu página y ve los clientes para los que has trabajado, pues uno encuentra marcas muy importantes. Y me gustaría pues que me platicaras algo de lo que han hecho con todas estas marcotas y cosas que has hecho ya digamos en el uso, como decíamos hace rato, de cómo la tecnología nos facilita la vida, ¿no? Sí, claro. Hay diferentes marcas con las que hemos trabajado, tanto nacionales como transnacionales y obviamente en Estados Unidos. Algunos de los proyectos más importantes o más interesantes en los que hemos participado, uno de ellos fue para una marca de automóviles. Puedes decirla sin ningún problema. Trabajamos para Volkswagen. Sí. Y básicamente ellos tenían un tema muy específico que era los jóvenes ya no iban a sus concesionarios. ¿Cómo pruebo un coche? Ajá, exactamente. ¿Cómo veo las características de un coche? Ellos identificaban al Volkswagen como el Volkswagen del papá, como el bocho,
Y su frase es muy caro para hacer un Volkswagen. Entonces, ellos se acercan a nosotros y nos dicen, oye, pues tenemos este tema. Y nosotros dijimos, ok, vamos a analizar qué es lo que podemos hacer con el tema de tecnología. Y cuando estábamos pensando en qué íbamos a desarrollar, nosotros dijimos, bueno, si la gente no va a la concesionaria, Pues hay que llevarla. pues hay que llevar la concesionaria a la gente, ¿no? Digo, independientemente que ya había carros en plazas y eso, pero esa no era una experiencia. Pues es casi como estar en una agencia. Claro, o sea, no era una experiencia de prueba. Entonces nosotros dijimos, tenemos que llevar una experiencia completa a donde está la gente. Y ahí empezamos a desarrollar, que prácticamente fue un simulador completo de 0 a 100, con todas las características de cada uno de los vehículos, ¿no? Entonces la gente se sube a la cabina o se subía a la cabina y manejaba y escogía qué vehículo quería de acuerdo a... En la misma cabina. En la misma cabina. Y era muy chistoso porque había fila para manejar algo que no existía, porque los carros estaban a un lado. Decías, bueno, aquí está el carro, ¿no? Pues sí, pero no le interesaba pero el carro. era más atractivo la simulación. Así es. Digamos, una realidad virtual, una realidad aparentemente inventada. Sí. Pero que de alguna manera, Cristian, tenía o tiene mucho que ver con la experiencia de estas generaciones de los juegos. Sí. O sea, todas estas generaciones pues ya habían jugado horas y horas en la Fórmula 1, en el Xbox o en el Wii o en todas esas cosas. Y bueno, tenían más conciencia de probar coches porque ya se habían subido a los Fórmula 1. Exactamente. ¿No? Sí. En la sala de su casa, ¿no? Sí, o en su recámara. Y esto era un tema aplicado a algo comercial. Sí. Entonces ahí levantaban los datos de las personas que se subían a manejar Sí. y vendían carros. Llegamos a vender más carros que algunas concesionarias del país. Sí. Entonces fue un proyecto muy interesante para nosotros. Y rejuveneció a la marca. Definitivamente. Definitivamente. Lo hicimos en el 2013. En el 2013 todavía no existían los lentes como ahora existe Oculus. Eran otros lentes que son iguales, pero eran muchísimo más caros porque no estaba al alcance de la gente. Eran Sensix, me acuerdo, que los tuvimos que comprar en Baltimore. Y empezamos a desarrollar eso a pesar de que no había todavía este boom de realidad virtual. Ahora todo el mundo te habla de realidad virtual. No, Estamos hablando de 2013, ¿no? Sí, ahorita ya es... y todavía no es tan común. Pero hace 3 años, pues no era mucho menos, ¿no? Así es. Entonces el equipo y nosotros tuvimos un poquito más como... Pudimos ver un poquito más adelante. Decíamos, bueno, queremos tener una experiencia óptima. Vamos a ver qué herramientas podemos ir integrando y cómo podemos ir programando para que sea esa experiencia óptima. No queríamos una pantalla, ¿no? O solo un jueguillo de PlayStation o de Xbox. Queríamos una experiencia completa, ¿no? La plataforma se movía de acuerdo al movimiento de los carros. Que se sienta... Claro, si van empedrados y... Oye... hasta los olores. Que si estás aquí en nuestras ciudades, pues que se sientan todos los baches. Claro. Claro. Sí. El aroma. Si vas manejando por la playa. Sí. Absolutamente todo. Entonces fue un proyecto muy interesante. Tuvo publicaciones en diferentes partes del mundo, no nada más en México. Lo publicaron en Eso España. Lo hicieron desde cero. Desde cero, completo. Desde el diseño, la idea. Hasta que ahí está ya Así para es. que los muchachos suban a calarlos. Sigue siendo un identificador de la marca y la marca lo sigue utilizando. Hoy, 2016. 3 años después sigue siendo un instrumento de venta. Así es. Y sigue estando por diferentes partes del país. Desde Tijuana hasta Cancún. Sigue circulando. Y sigue circulando. Y cada año actualizamos vehículos y cada año hay fila y llama mucho la atención. Pues seguirá siendo un buen instrumento. ¿Qué más has hecho con otras marcas? Para el gobierno del Distrito Federal. Ese proyecto es bueno. Sí, desarrollamos unas máquinas que al hacer 10 sentadillas te regalan un boleto para entrar al Metrobús, el DF, ¿no? Y algunas otras instituciones. Prácticamente es una adaptación de algo que se hizo en Rusia, pero a muy corto plazo para unas Olimpiadas o algunos juegos, no me acuerdo qué. Y era un poquito diferente la dinámica y nosotros lo hicimos algo más permanente. Y era, bueno, es para combatir la obesidad. Sí, un esfuerzo de activar a la gente. Así es. Y bueno, ahí había, o hay, un estímulo, un premio, ¿no? Así es. Sí, entonces lo implementó el gobierno de la Ciudad de México con su plan de salud para combatir la obesidad, que es un tema grave, no nada más en México, en la Ciudad de México, sino en el país y en todo el mundo. Y tuvo mucho éxito. Que es para quien no lo conozca, pues es una plataforma donde te paras,
Haces las sentadillas, obviamente tiene los sensores para ver que efectivamente estás haciendo el movimiento. Y cuando cuentas ya las 10, pues te da un boleto, tu boleto para que te muevas en el camión gratis, ¿no? Así es. Y tuvo mucho éxito el día de la presentación, tuvo muchísimo éxito, muchos comentarios, algunos, la mayoría positivos, algunos negativos, nunca quedas bien. Ni Dios queda bien con así todos. es. Y más por el tema de gobierno, ¿no? Sí, luego, es otra cosa. Todo tergiversan toda la información. Y alguien puede decir, ay, ¿cómo por 10 sentadillas? Pues hazlas. a ver si es tan fácil, ¿no? Sí. Entonces, lo hicimos y después fue muy chistoso porque de repente me empiezan a mandar notas, gente que me conocía y que sabía que estábamos haciendo ese proyecto, que salió en el New York Times, que salió en el The Guardian de Londres, y empezamos de repente a hacer una recopilación de todas las notas que estaban publicando en el mundo. Eran más de 80 países hablando de México, hablando de su estrategia de salud y hablando específicamente de las máquinas. Y eso es algo que a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, me hace sentir muy orgulloso como mexicano que en otros países estuvieran hablando de eso, ¿no? Decían, nos encantaría que copiaran la estrategia de salud del Distrito Federal, ¿no? Entonces, yo estaba muy contento con eso, ¿no? Fíjate que aquí hay una cosa que yo sí quisiera destacar de lo que ustedes hacen, Cristian, porque mucho de lo que conocemos y en lo que nos fijamos tiene que ver únicamente con el tema del software. Claro. Para quien no esté muy familiarizado con la terminología, el software es todas las instrucciones que trae, por ejemplo, un celular para hacer las llamadas, para mandar los mensajes, o sea, todas las instrucciones que no vemos, que no podemos tocar. 100% digital. Y el hardware es el aparato, la tecla, la carcasa, la pantalla. Así es. Que ustedes como empresa no se quedaron en el mundo nada más del software, de programar, que hacen muchas empresas, que creo, no diría que es fácil, pero creo que es medianamente posible, pero el haberse metido a convertir esto en cosas físicas como una cabina de simulación de manejo de coches o un equipo que mide la actividad física y a cambio te entrega un boleto. O sea, no se quedaron en el software nada más. Sí, mis raíces, sobre todo con lo que empecé a estudiar en la universidad, es ingeniería electrónica. Sí. Entonces, a mí, yo personalmente, y digo, me gusta el software, porque la electrónica lleva software, pero la verdad es que nosotros descubrimos, y a mí personalmente me gustan más las cosas físicas, ¿no? El hardware, toda la electrónica, y además hay un fenómeno muy claro en los seres humanos, ¿no? Nos gusta ver y tocar las cosas. Sí. Entonces, cuando tú obligas a las personas solamente a usar software, pues la interacción no es tan buena como lo sería con algo físico. Que de alguna manera ahora es, digamos, la segunda generación, el segundo gran impacto. Así es el nuevo software. Ahora ya estamos dando ese gran paso, digo, lo vemos en la vida cada vez con más frecuencia, esto que hablabas tú de los lentes de realidad virtual para ver en 3D, los drones, la robótica, lo estamos viendo ahora en lo que se llama el Internet de las Cosas, que vamos a tener en nuestra casa, quien prenda la luz, quien nos ponga la cafetera a funcionar, etcétera, etcétera, o nos ponga la música. Y eso implica pues este segundo gran paso que vamos a tener los seres humanos, que vamos a ser testigos algunos, y ustedes, actores, y de alguna manera pues, se adelantaron a esto que ahora pues, se convertía en el nuevo reto de la humanidad, ¿no? Sí, yo creo que el hardware es el nuevo software, ¿no? Sí. Ya ahora con todos los dispositivos que se usan en el cuerpo humano, el Apple Watch y algunas otras cosas. Que traemos ya colgando. Eso es hardware. Sí. Y pulseras y cosas para médico, todo lo que es Internet de las Cosas, ¿no? Cada vez viene mucho más. Entonces, es la forma de hacer la electrónica asequible para que pueda ser comprada por las masas. Sí. Porque antes el hardware era pues, servidores enormes de IBM, ¿no? Y eso es importante lo que dices, porque tenemos que cambiar esa visión que durante mucho tiempo se dio y que creo que la generación de ustedes traen esa visión mucho más clara de que no se trata de qué hago para vendérselo a una gran corporación o a una gran institución, sino qué hago para que le sirva a la gran mayoría, pero no nada más en mi país, que le sirva a la gran mayoría en China, en Japón, en Irlanda, en Chile, en Turquía, que cambió muchísimo la visión de la tecnología, de la visión de eso, a ver a quién se lo vendo,
a esto lo estoy haciendo para vendérselo a todo el mundo. Claro. Y ahora muchos de los equipos, por ejemplo, que antes eran exclusivos para el sector médico, por ejemplo, para los hospitales, pues ahora ya tú en el teléfono te puedes medir un montón de indicadores de cómo está tu cuerpo sin necesidad de ir con un médico a que te revise. Cristian, tengo que hacer un último corte. Ahora que regresemos, me gustaría que platicáramos cómo te aventaste este tiro de irte a meter a Estados Unidos, esta segunda aventada a la alberca sin saber nadar a lo mejor, o a lo mejor sabiendo ya perfectamente lo que ibas a hacer. ¿Te parece? Sí, claro. Gracias. Pues continúo aquí con esta interesante entrevista con Cristian Domínguez, que la verdad es que me gusta mucho ver historias como la tuya, donde de la nada te avientas y dices, pues, o le entro, pero además no es porque te avientes de la nada, sabes que traes una convicción de que te gusta, te apasiona algo y que lo vas a sacar adelante con todos los problemas y con todas las tribulaciones que pueda tener emprender. Pero también el caso como el tuyo, donde el emprender no implica emprendo siempre y cuando alguien me ayude, emprendo siempre y cuando mi familia tenga un capital para invertir, emprendo siempre y cuando sea el negocio de la familia el que siga. Porque además, antes de continuar con tu brinco a Estados Unidos, me gustaría destacar algo. Tú no le estiraste la mano al gobierno. No. Tú no fuiste a tocarle las puertas al gobierno de, sabes que yo sí voy a jugármela, pero con dinero ajeno, ¿no? Claro. No, nosotros empezamos al principio generando de los propios conocimientos que teníamos, ¿no? Saber a vender nuestro tiempo, nuestros conocimientos. Y empezamos así a generar dinero. Posteriormente, ya cuando nos mudamos ahí a la oficina de mi papá inyectó un poco de capital. Y luego ya existía la empresa. Ya existía la empresa, ¿no? Ya teníamos clientes y todo. Y aún así, pues digo, no sabía si iba a ser exitosa o no. Yo creo que él también metió ahí ese dinero. Y después me asocié con mi hermano y siguió creciendo la empresa y él inyectó capital. Nos asociamos y todo. Y así fue creciendo. Pero al principio, pues no, o sea, yo no... Y es más, nunca... Hasta ahorita no le has ido a tocar la puerta del gobierno. No, ni al gobierno, ni he buscado inversionistas externos, ¿no? Que muchas personas están acostumbrados a, sobre todo en Estados Unidos, sí. ¿no? Hay una presentación, me siento con un inversionista y le doy acciones de tanto y entonces así empiezo la empresa, ¿no? Sí. La verdad es que nosotros empezamos a golpes. Sí, lo que digo, pues hacer Golpes negocios con dinero ajeno, con dinero del gobierno, pues es fácil. La Claro. cosa es hacerlo con el dinero propio, con el esfuerzo propio y crecer el negocio con el propio dinero que te da el negocio. Sí, yo creo que las personas que se acostumbran a pedir ese tipo de fondos o préstamos no necesariamente es malo, pero yo creo que te tienes que enfocar a vender. Y eso a veces te quita el foco de lo que realmente te genera para la compañía, porque el día que no tienes ese fondo... Híjole, pues es que además yo siento que muchos de los que se acostumbran a estirar la mano al gobierno se vuelven adictos a ese dinero. Claro. Porque es un dinero fácil y gratis y cuando se te acaba, pues ya se te acabó el negocio porque nunca aprendiste a vender. Claro. Y el que piensa siempre en que la fondeadora, y te lo digo porque a mí me da la impresión que también en los últimos años una gran cantidad de jóvenes que quieren emprender piensan en las fondeadoras en internet, piensan en los fondos públicos, en las becas de aquí y de acá, y creo que esa generación puede echarse a perder si no entiende que hay que jugársela con lo que trae uno en la bolsa, ¿no? Sí, no, definitivamente. Digo, sí hay opciones para tener inversionistas y creo que son diferentes caminos, pero yo creo que lo mejor es concentrarte en tu negocio y vender lo que tienes, ¿no? Así, échale trancazos. De acuerdo. ¿Cómo te vas a Estados Unidos? ¿Por qué y cómo? La verdad es que fue un tema muy de mucha casualidad. Mi esposa y yo fuimos a un viaje a San Francisco. Yo no conocía San Francisco. Y entonces nos vamos en 2013. Nos vamos a San Francisco. Y entonces ¿De vacaciones? Sí, de vacaciones. ¿Con la intención de dar el tour tecnológico? No, de vacaciones. Y entonces ya sabía yo que había todo el tema de la tecnología en San Francisco. Empezamos a visitar, me acuerdo,
Facebook y Google y todas estas compañías, pero al estacionamiento, ¿no? Y entonces Sí, de afuera. Sí, de afuera, cabrón. Porque para entrar a esas compañías... La selfie en el logotipo. Exactamente. Entonces, porque para entrar a esas compañías necesitas conocer a alguien para poder entrar, ¿no? Entonces, pues yo bien ilusionado y me encantaba y decía, no, es que aquí está Facebook y aquí está Google, y está padrísimo, y Apple y todo, ¿no? Pero desde afuera. Y me di cuenta que hay un ecosistema muy variado en nacionalidades, en ideas, que se respira emprendedurismo, inversiones, muchas cosas. Y le dije a mi esposa, quiero estar aquí. Tengo que estar aquí. O sea, no puede ser que... Y no de mojado. Y no de mojado. No de mojado. Entonces dije, tenemos que venir a Estados Unidos y vender. Estados Unidos es un mercado gigante. Y al año siguiente agarré mis cosas y me fui. Yo conocí a un amigo ahí en San Francisco que estaba viviendo, mexicano, que estuvo conmigo ahí en la preparatoria. Y él estaba más o menos ahí entre eventos y medio conectado. Y entonces me fui junto con él. Y dije, oye, pues, ¿qué tal si armamos unas citas y vemos qué podemos hacer y vamos viendo a ver qué se hace, ¿no? Entonces, me acuerdo que me fui. Cuando me fui le dije a mi esposa, pues me voy y no sé necesariamente cuándo voy a regresar. Y si no, pues tráete los niños y acá vemos, ¿no? Pero necesito tener clientes y esto. Y entonces iba con un objetivo. Así es, iba con un objetivo muy claro. Yo ya tenía el respaldo de mi hermano. Ya estaba aquí. Ya estaba Carlos, mi hermano. Y mucho gracias a él que siempre ha apoyado mis locuras, cabrón, ¿no? Porque mucha gente me decía, estás loco. O sea, te vas a ir a venderle tecnología a la gente que está en San Francisco, estás mal. Es como ir a vender películas a Hollywood. Claro, o sea, ¿cómo es posible, no? Y Carlos también, eso es algo bien interesante o bien importante para mí, que siempre ha creído como en mis locuras, ¿no? A pesar de que puede sonar muy loco, pues él ya sabe, dice, bueno, pues hazlo, cabrón, ¿no? Yo te apoyo. Entonces, me voy y fue un tema complicado porque mucha gente me decía, no, pues es que qué padre, estás en Estados Unidos y el Golden Gate y San Francisco. Cuando pues yo realmente estaba solo, no hablaba con nadie, los gringos son bien secos, cabrón. Porque luego hay un mito de que en Estados Unidos se puede echar a andar un negocio de volada, ¿no? No. Ese mito de que nomás en México hay otra mitología, ya llegas no. y al otro día ya, hombre, no tienes ni idea de lo que es abrir un negocio en Estados Unidos. No, hay una brecha muy complicada entre los mexicanos y los gringos, ¿no? Y donde no conocías el mercado y no hay apoyo realmente el gobierno para nada, que ni los buscaba ni los quería, pero yo la verdad es que me sentía muy solo, o sea, ni siquiera fui al Golden Gate, ¿no? Yo era como buscar, pues a quién voy a ver, y en Estados Unidos no, las llamadas, sí. Así es, las llamadas en frío no funcionan en Estados Unidos, ¿no? Y entonces hablaba con mi esposa, acababa de tener mi segundo hijo, tenía 1 o 2 meses, Bruno, y casi hablaba y chillaba, cabrón, porque yo extrañaba a mi familia, sí, estaba solo, realmente solo, con esta persona que me había conocido allá, pero fue un momento muy complicado, me quedé casi un mes y algo, y bueno, por fin pude cerrar un cliente. Y así empezó. Y fue por mucha terquedad, ¿no? No fue como ese punto de arranque, eran clientes como fluctuantes, más como enfocado hacia el latinoamericano que me compraba, hasta que me di cuenta que el gringo le vende al gringo. Y tuve que contratar a un gringo. ¿No? Ya después me di cuenta de que, pues no, o sea, yo no podía entrar tan grande o tan fuerte en el mercado gringo. Pues hay que conocer los mercados y acomodarte a los mercados. Así es, hasta que conocí a alguien que era gringo y lo contraté a él. Para venderle a los gringos. Y ahí disparó la venta. ¿No? O sea, eso fue en el 2014 y ahí lo contraté en el 2015. Más o menos, el año pasado. ¿Y ahora qué haces? ¿Vas y vienes? Sí, voy a San Francisco, a Los Ángeles. Está esta persona allá. Me doy mis vueltas para los clientes que tenemos, para buscar nuevos clientes, y así estoy. Porque también yo creo que dentro de las grandes ventajas que dio y que nos dio la tecnología, que nos sigue dando, es también esta capacidad de trabajar en 2, 3 lugares del mundo sin estar desligado de los negocios. O sea, esta maravilla de poder estar aquí y comunicarte con toda tranquilidad a San Francisco, Los Ángeles, o estar trabajando desde aquí un proyecto que se está cuajando allá, ¿no? Claro. Sí, y la verdad es que en Estados Unidos están muy, muy acostumbrados a trabajar con gente de manera remota. Sí. Lo empezaron a hacer con la India y el uso horario es muy complicado para ellos, entonces México es un lugar perfecto. Sí.
el tema del Los horario, horarios. del uso horario. Empata los horarios laborales. Así es, y cada vez hay más gente adaptándose a esos procesos que tienen en Estados Unidos, adaptándonos a esos procesos que tienen en Estados Unidos, aprendiendo cosas nuevas. Y yo creo que es nuestra responsabilidad pasar esa batuta a las nuevas generaciones de empresarios que se avienten a venderle a Estados Unidos con todo y compartir procesos y cómo trabajamos y los tratos y cómo se hacen todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay una gran responsabilidad que tenemos con los demás, ¿no? Tú a los 31 años, de alguna manera, suena raro, porque antes en los negocios empezaban a hablar de experiencia a los 60 años. Tú a los 31 años, de alguna manera, en este ambiente tecnológico eres un viejo lobo de mar ya, Más o menos. ¿no? Más o menos he pasado momentos muy buenos, Sí. muy malos, muy complicados. Pero así son los negocios, así son las empresas. Sí, digo. he vivido diferentes experiencias, sí. Pero de alguna manera, digo, si eres un viejo lobo de mar, que creo que vale la pena que la gente conozca tu historia, porque de alguna manera tú hiciste varias cosas que en el imaginario público no deben hacerse, ¿no? Dejar la escuela, Sí, dejar un trabajo y hacer que tu esposa renuncie el suyo para empezar un negocio de cero, sí, jugártela, crecer un negocio y luego cruzar la frontera. Estamos acostumbrados a que de allá se brinquen para acá, tú te fuiste de aquí para allá. sí. Y de alguna manera seguírtela jugando, construyendo cosas. Y creo que eso es una historia que vale la pena, sobre todo que los jóvenes también conozcan. Se me está acabando el tiempo, Cristian, desgraciadamente siempre cuando se pone la plática, cuando va arrancando la plática, se nos acaba el tiempo. ¿Para dónde van? Así muy breve. ¿Para dónde vas tú y para dónde va Maniac? Bueno, estamos abriendo otras compañías, específicamente Maniac en crecimiento en Estados Unidos. Lo que sigue para nosotros y lo que queremos hacer es Nueva York. Entrar al mercado de Nueva York. Ahorita estamos en San Francisco y Los Ángeles y ahora queremos entrar a Nueva York y seguir creciendo en esa parte, hacer más escalable un negocio de servicios por el tipo de cambio, ¿no? de moneda. Sí. Estoy abriendo otras dos compañías, una que es enfocada solamente en el tema de la estrategia digital, que se llama New Studio. Y ahí estoy asociado con otras personas, hay un director general, etcétera, que no soy yo. Y tengo otra compañía que estoy abriendo que se llama Hey, que canaliza todo el flujo de 01800 por medio de WhatsApp. Entonces, estamos desarrollando un software para que por medio Atención a clientes, así es, control Customer de- Service, en vez de que tengas que hablar un 01800, todo fluye por mensajería instantánea, ¿no? ¿Y tú? Entonces, yo la verdad es que estoy muy contento haciendo cosas nuevas, ¿no? O sea, yo me veo en los próximos 5 años siguiendo abriendo compañías, sobre todo diseñando cosas como desde la experiencia de usuario que yo tengo hacia otras cosas que estoy usando, ¿no? Hacia los productos. Entonces, me gusta mucho ese tema de diseño de productos, software, hardware, etcétera. En un futuro no muy lejano quiero empezar a tener ya producto físico, ¿no? Que se pueda vender en tiendas. Entonces yo me veo mucho en el tema de diseño de nuevos productos y compañías, ¿no? Cristian Domínguez, pues muchas gracias por ayudarnos a entender eso y por platicarnos tu historia, que insisto es muy interesante. Gracias, Gil. Recuerden entonces es maniac.com.mx. Maniac.com.mx. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gil.